Hola, buenas noches. Somos el equipo 2. El día de hoy hablaremos sobre el libro Lenguaje y Cultura. El equipo está integrado por Airam, por Brittany, por Perla, por Paola, por Paul, por Fernando y por su servidora Valeria. El capítulo que a nosotros nos tocó es el capítulo 1, el cual se titula Lenguaje y Cultura. Primer acercamiento superficial. Cultura es todo lo que produce, hace y crea el hombre. Lengua es el sistema de comunicación más complejo inventado por el hombre. Antes de tratar las dos definiciones, es una observación ideológica. ¿Por qué el hombre y no el ser humano? Porque la cultura es también atributo de las mujeres y a la lengua se le dice materna, a la que aprendemos en el hogar porque normalmente nos la enseñaron las mujeres. En las definiciones se toma hombre en sentido genérico, pero incluso en ese caso podría seguirse pensando que la normatividad en el lenguaje fue hecha por varones. La lengua permite comentar la cultura a través de palabras a lo que abarca y es el medio que conocemos, lo cual somos lingüísticas. La siguiente sección del capítulo 1 del libro se denomina La lengua se adquiere. Pero primeramente, ¿qué es la lengua? Según Raúl Ávila, la lengua es un producto del ser humano que nos sirve de instrumento para interpretar los demás hechos culturales. Raúl Ávila plantea estas dos situaciones, donde dice, la lengua se adquiere, no se aprende. Naturalmente la lengua se habla, se escucha de la madre o del padre directamente, por lo que su asimilación es inconsciente. Por otro lado, también dice que todos nos ayudan a adquirirlo. Todos están dispuestos a explicarnos cómo se debe decir y a criticarnos cuando hablamos mal o cuando nos comportamos inadecuadamente desde el punto de vista lingüístico. Algunos ejemplos de lo dicho antes mencionado es cuando un niño dice, por ejemplo, yo y Juan queremos ir al cine. No hay mamá que no corrija diciéndole, primero el burro, ¿no? Que no te ha dicho cómo se debe decir. O otro ejemplo dice, cuando un niño se anima a preguntar, ¿qué hace ese señor? Nadie, aunque no sea de su familia, le niega la respuesta. Da una conferencia. De la confirmación a su réplica, ¿una conferencia? Que surge inmediata y cortésmente. Sí, niño, una conferencia, ya cállate que no me dejas oír. Dicho todo esto, podemos decir que la lengua se adquiere mediante preguntas, órdenes, correcciones, regaños, peticiones, promesas, arrullos o responsos. La lengua organiza. La lengua supone una determinada forma de organizar el mundo, y esta forma se refleja en la estructura del mundo. Implica una clasificación útil para las necesidades de la comunidad y es tan válida como las ciencias, y para muchos es más práctica, es decir, que esta lengua organiza los objetos y las ideas mentales. Un ejemplo de estos es el que se presenta en la imagen, que en México tú puedes llegar a una tienda, no puedes llegar a una tienda y decir quiero comprar chile, sino que tienes que especificar qué tipo de chile vas a comprar. Por ejemplo, quiero llevar serrano, quiero llevar pasilla. En cambio, si llegas a otro país, en este país puede que igual no tengan esto mismo, entonces vas a llegar y puedes pedir chile y te pueden dar cierto chile de ahí. En cambio, en México, pues es muy distinto. La lengua organiza. Dice, la lengua es una enciclopedia que abarca todos los reinos, tanto animal como vegetal y mineral. Y el ser muy extensa, no se puede limitar a solo segmentos de la realidad, tiene que ser más abstracta para definir objetos reales. La lengua nos permite hablar el pasado, el presente y del futuro, decir mentiras y decir verdades, e incluso expresar lo que es lógico y lo que no es lógico. Asimismo, cabe destacar que la lengua se adapta a nuestras necesidades, es decir, que la hacemos entre todos nosotros y no se puede cambiar por capricho de alguna u otra persona.
Bueno, yo les voy a hablar sobre la lengua tiene tabús y esto significa la prohibición de hacer o decir algo determinado impuesta por ciertos respetos o prejuicios de carácter social o psicológico. Los tabúes se sustituyen por eufismo, esto se debe a las creencias y los tabúes. Esta palabra o expresión es más suave o decorosa con la que se sustituye otra considerada tabú, de mal gusto, grosera o demasiado franca. En este tema hablaremos de varios puntos. Se mencionaba que en la Nueva Guinea holandesa, las personas que se van a casar, incluso antes del matrimonio, tienen prohibido mencionar sus nombres respectivos entre sus familiares cuyos nombres están tabuados. De este modo, tienen los de la esposa, suegro, suegra y la totalidad de la familia, y si algunas de estas personas menciona un nombre, deberá arrojarse al suelo y en ese instante decir: he mencionado un nombre equivocadamente, arrepintiéndose totalmente para que pueda estar en paz. Un tabú aquí, por ejemplo, puede ser madrastra, y un eufismo con el que nosotros lo sustituimos es la esposa de mi papá. También recordemos que nosotros hacemos algo parecido a veces. Los conocidos que nos presentan en un principio no dicen su nombre, solamente mencionan mucho gusto. También se acostumbra, sobre todo en oficinas, no mencionar el nombre de una persona importante o que no tiene poder, y simplemente referirse a él como señor, el licenciado y el abogado. Otro punto que también quiero tomar es que cuando hacemos una llamada telefónica, preferimos entrar en el interminable juego que se inicia con un bueno, ¿a dónde hablo? Continúa con dónde quiere hablar usted y luego quién habla, por lo que jamás se llega a reconocer primeramente el nombre. Otro punto que también es un tabú es la muerte. En ese se comparte con muchas culturas. Se menciona que en algunos lugares se acostumbra poner nombre de objeto o fenómenos naturales a las personas, como cielo, flor, estrella, etc. La muerte es un tema que se ha considerado característico de la cultura mexicana. Quisiera citar en este aspecto algunas de muchas expresiones eufemísticas que han coloreado el español de México. A la muerte le llamamos calaca, la huesuda, la catrina, la calva, la huesos, la flaca, entre otras cosas. Cuando alguien muere, se dice que se lo llevó cualquiera de las antes mencionadas y alguna más. La lengua es creativa. La lengua es el sistema que mide la creatividad de los hombres. Como podemos observar, en estas imágenes se muestran que hablan diferentes idiomas. La lengua produce cultura. Los niños, como dice Piaget, piensan en ellos mismos y se reflejan muy bien en sus palabras, a partir de los 10 años. Un ejemplo de ello puede ser: yo pienso de mí, la verdad, que soy muy traviesa, peleonera, mentirosa, pero generosa. Me gusta mucho dar consejos y muchas personas me lo piden. Me gustan los niños más de 6 años y ciertos años hasta los 20. Me gusta leer, me gusta traer vestidos y blusas con escote y me gusta hacerme ciertos mandados a mi mamá. Los niños no están atados al presente. Gracias a la lengua, trascienden el tiempo y piensan en el futuro. Como dice Germán, un niño campesino de 9 años, a mí me gusta estudiar porque así cuando sea grande podré trabajar en la sombra. En cambio, Norma piensa ser maestra y por eso va a estudiar mucho, para que cuando sea más grande ya sea maestra de de veras, aunque le peguen los chicles en la silla. Pero no creo, porque ya voy a ser grande y ellos chiquitos. La lengua tiene historia. La lengua tiene una historia, por supuesto. Una lengua tiene un origen. Todos sabemos que el español proviene del latín. Los orígenes de la palabra
En cuanto a elementos de la lengua son los siguientes. Cosmético es un derivado de la palabra griega cosmos. Es constatar que cosmos significa mundo, universo y antiguamente también orden y buena distribución. El cosmos era para los griegos lo opuesto al caos. Por otra parte, como era la diosa del amor, las enfermedades ocasionadas por tan romántico motivo se llamaron venereas, las cuales por supuesto no son motivo de veneración. Nuestro lenguaje, puesto que está vivo en los labios y en los oídos, todos son hispanohablantes, sigue cambiando para adaptarse a nuestras nuevas necesidades. Una razón obvia es la interacción con otras lenguas. Por ejemplo, si una tribu de gente realiza intercambio con otra, empezarán a utilizar palabras específicas y frases para los objetos de intercambio. Por último, el último subtítulo que venía en este capítulo se titula La lengua es de todos. La lengua, producto cultural y productora de cultura. Tiene la capacidad de identificar como miembros de la misma comunidad. Un ejemplo que venía en este capítulo es el siguiente. Nuestra comunidad es tan extensa que abarca alrededor de 350 millones de hispanohablantes. Como podemos ver en la imagen, hay diferentes banderas de todo Latinoamérica, los cuales hablan el español de una forma cotidiana, pero diferente a la vez, comparándolos con los demás. El idioma español lo hacemos, lo cultivamos, lo transmitimos y mantenemos su unidad, esencia entre todos. Otros puntos que rescaté de este breve subtema era el siguiente. Todos creamos belleza mediante el lenguaje. En este caso entran aquellos poetas que a través de escritura expresan sus sentimientos y crean, pues como lo mencioné anteriormente, una belleza en el lenguaje. Acá dice que hay excelentes narradores y compositores de los cuales se nutre la literatura. Las palabras nos acompañan despiertos o dormidos. Nos sirven para imaginar, soñar, pensar y dialogar. Gracias por su atención.